Ahí, ahí en Esquel, yo creo que hubo un problema con la minería también, que al final no se aprobó la ley de minería. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Acá hubo un plebiscito que es así, digamos, ejemplo en el país, que en 2003 se quería, digamos, instalar la mega minería a cielo abierto, que era la explotación de oro, utilizando cantidades enormes de agua y con cianuro, o sea, la contaminación iba a ser tremenda, en un lugar que es un paraíso natural realmente. Y hubo, digamos, una organización, acá surgieron las asambleas del No a la Mina, una organización impresionante, y hubo un plebiscito que marcó, digamos, fue un antes y un después, que ahora, digamos, estos movimientos que sobrevivieron en el tiempo y que ahora, digamos, el ejemplo de Mendoza en diciembre tal vez sea otro ejemplo para mirar, y que marcó un antes y un después, o sea, digamos, no a la mina. El 80% más o menos, no recuerdo exactamente los porcentajes, pero alrededor del 80% votó no a la mina. Y sin embargo, sigue habiendo intentos para imponer la megaminería. Hoy por hoy la provincia está quebrada. Tenemos un gobernador que es un impresentable, para decirlo amablemente, que hace alrededor de 3 meses que no paga los sueldos de, digamos, los empleados del Estado, incluidos médicos, y bueno, y sin embargo siguen los sectores diciendo, bueno, la única posibilidad de salir de esta crisis económica es abriendo las puertas a la megaminería. Otra vez una trampa y otra vez la presión de sectores que no se resignan a que, digamos, la ciudadanía o el pueblo diga no, no a la megaminería. Pero acá los sectores son muy fuertes, estamos todos muy organizados, y bueno, y la consigna es, como siempre, como ha sido históricamente, las luchas populares no pasarán. Esperemos que no pasen. Yo a veces me pongo, digamos, un poco pesimista, pero es de esperar de que, bueno, de que uno siga resistiendo a estos embates en donde el dinero se lo llevan otros y lo que dejan es, digamos, contaminación y, digamos, el tendal en términos, digamos, no solamente de ambiente, sino también en trabajo, que la verdad que no significa mucho tampoco. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, si no, estos últimos minutitos quisiera, digamos, sí. Pero, profe, yo le quería hacer una consulta. Me acuerdo de una publicación que hizo Amnistía, no recuerdo con exactitud lo que decía, pero apuntaba a que hoy en día no se hablan de los pueblos originarios, lo tiende a, digamos, a dejarlo como en el pasado y no hace como un tema de hoy, del presente, ¿no? Hace como un discurso en cuanto al pasado y no como un tema que es presente, que está hoy en día en la sociedad y bueno, que estuvo históricamente, eh, digamos esas diferencias. ¿Usted considera que es así o no? No, comparto con Amnistía. Recuerdo que esa publicación fue alrededor de la prórroga de la 2660, cuando fue en 2017 precisamente, y cuando había, digamos, como riesgos de que ni siquiera esta ley, que bueno, perfectible, ilimitada, pudiera ser prorrogada. Y claro que creo, ustedes pregúntense ustedes mismos, no hubo oportunidad, digamos, de hacerlo, pero ¿cuántos de ustedes conocen las realidades de los pueblos indígenas? ¿Cuántos de ustedes conocen siquiera que existen pueblos indígenas en Argentina? ¿Cuántos creen que es una cuestión del pasado, que es anacrónica? ¿Cuántos siguen pensando en los indios con el taparrabo y la pluma y la boleadora, en el mejor de los casos? Hay tantos estereotipos y estigmatizaciones. Y en 2017, que fue el año en que más se visibilizó a nivel nacional el tema indígena en Argentina, se hizo de la peor manera posible, estigmatizándolos, digamos, construyendo lo que se dio en llamar el enemigo interno, aquellos terroristas que quieren quedarse con el territorio, o sea, de la peor manera posible y con una incomprensión enorme. Claro que yo creo que para muchos sectores lo ideal sería hablar de los pueblos indígenas en pasado, pero no solo que son muy presentes, o sea, que están presentes, sino que también uno tiene que pensar, yo cuando doy estas clases, que en general uno, digamos, empieza o a nombrar muertos, a contar de las vulneraciones, de las situaciones, de que se mueren por desnutrición, en fin, que es un poco un bajón. Pero también, digamos, hay un mensaje optimista en todo esto. Decir que
de la conquista del siglo XV hasta ahora, y a pesar de todas las iniquidades que tuvieron que sufrir, a pesar de los procesos de despojo, de genocidio, han sobrevivido y siguen reivindicando ser respetados por lo que son, pueblos indígenas. Entonces, en pleno siglo XXI, hay buenas razones para pensar que no solo son presentes, sino que también son futuro. Y a mí esto, digamos, como que me alienta a seguir pensando, repensando y seguir construyendo interculturalidad. Yo quiero países y estados en donde podamos vivir culturas distintas, donde nos enriquezcamos mutuamente, donde aprendamos unos de otros. Yo creo profundamente que hay que transformar la matriz estatal, hay que transformar este Estado y nuestra Constitución también, digamos, como encadenada a una tradición liberal de pensamiento, y hay que pagar el salto. Yo no estoy renegando de los derechos individuales, ni tampoco reniego de una tradición liberal que nos dio muchas cosas, pero la tradición liberal, aún la mejor tradición liberal de nuestro pensamiento político, es totalmente insuficiente para dar cuenta de los pueblos indígenas. Y yo creo que estas cosas hay que decirlas claramente, creo que hay que construir otros tipos de Estado, creo que tenemos que transformar también nuestra Constitución, pero tener presente que la Constitución o la transformación de la Constitución no va a ser suficiente para cambiar prácticas, para cambiar pensamientos que tienen que nutrirse de la interculturalidad, y ojalá, y así como lo hicieron las constituciones de Bolivia y Ecuador, podamos pensar en la plurinacionalidad. Esto es un conjunto de naciones bajo la égida de un solo Estado. Naciones que son personas que comparten espiritualidades, símbolos, lenguas, organización y miradas. Y esto es, digamos, hay nacionalidades indígenas que están bajo el Estado, que no quieren irse a otro lado, pero quieren construir un Estado diferente porque quieren en algún momento poder finalmente gozar de sus derechos. Bueno, un poco la idea de esta clase era esto, el poder transmitirles que los pueblos indígenas existen en Argentina, poder transmitirle que los derechos indígenas existen en Argentina, están vigentes, y poder también decirles que desde el Estado, desde las distintas instancias del Estado, hay ausencias de políticas públicas para garantizar los derechos indígenas, y cuando estos se judicializan, los operadores de justicia muchas veces son reacios, refractarios a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Que esto no es casualidad, sino que hay muchos intereses, y hoy los intereses pasan por los bienes comunes naturales que están asentados en los territorios reivindicados por los pueblos indígenas. Y también transmitirles que tenemos que en algún momento pensar en un nuevo marco civilizatorio. Yo a veces cuando doy estas clases y digo, ¿saben qué? Tenemos que pensar allá lejos en el horizonte que hay que superar el sistema capitalista. Y todos me miran como diciendo, esto nos vamos a morir, y esto es como grandilocuente, una frase que suena potente, pero esto es imposible, o esto, digamos, no se excede, o esto no va a suceder nunca. Yo creo que cosas como las que estamos viviendo hoy son alertas para decir tenemos que cambiar nuestra forma de consumo, tenemos que cambiar, porque si no, vamos a desaparecer. Ojalá, ojalá, que esta clase les deje así como una semillita sembrada para que piensen en algún momento de que hay otras formas de hacer las cosas, y que creo que hay otras formas también de vivir, otros modos de vida que son deseables, que también son respetables, y que también existen formas diferentes de mirar el mundo que tendríamos que hacer lugar en nuestro contexto y en nuestro escenario jurídico y político. Así que bueno, les agradezco un montón que hayan estado ahí, les agradezco las preguntas, y bueno, y Nico sabe, yo siempre estoy a disposición para que cuando me chiflan, yo estoy. Así que bueno, gracias por convocarme. No, muchas gracias a vos, Sil, por la clase, súper interesante, hubo mucha participación, la verdad están todos encantados con vos, así que podemos quizás hacer una nueva clase antes que termine el cuatrimestre, y ya en el próximo cuatrimestre repetirlo. Así que yo subí el material de la clase, está en el Drive,
va a ser tema de examen también, o sea, no es un tema de, no es que nos crean que esto, como es una profesora invitada, es una clase que queda colgada, sino que es un tema que integra el programa. Y bueno, no sé si alguien quiere, Silvina se tiene que ir, pero si alguien tiene alguna pregunta, sí, Mariela, digo para aprovechar estos últimos minutos con algunas preguntas, si Silvina, había alguna pregunta ahí de Florencia sobre consulta, y ahora está Mariela que quiere hacer una pregunta, y después de esto, si te parece, cerramos, así vos podés seguir con tus cosas. Sí, sí, perfecto. Muy corta, Silvina. ¿Cómo definiste plurinacionalidad? Digamos, una multiplicidad de naciones desde ya dentro de la órbita de un solo Estado. En otras palabras, uno le llama nacionalidad a un colectivo que comparte lengua, comparte símbolos, bandera, comparte organización, comparte espiritualidades, creencias, a eso le llamamos una nación. Y entonces la idea, y así lo han planteado tanto las constituciones de Bolivia como las de Ecuador, que desde el preámbulo se autoadjetivan como estados plurinacionales. Lo ideal es ir de la interculturalidad a la plurinacionalidad. En, digamos, Argentina estamos en pañales, gateando con una interculturalidad que muchas veces no sabemos cómo gestionarla y cómo lidiar con ella, ¿sí? Que nos falta mucho por recorrer. Florencia, por ahí. Sí, mi pregunta era, o sea, cómo debiera funcionar idealmente el sistema de consulta, y si hubo algún ejemplo en nuestro país de algún sistema de consulta que haya funcionado bien, que haya tenido un buen resultado, más allá de cuál haya sido el resultado, ¿no? Uy, ahí tenemos que estar hasta mañana conversando, ¿no? Está muy buena la pregunta. Mira, en realidad nosotros advertimos que en principio se estaba discutiendo por hacer una ley sobre consulta, ¿no? Así como hay una ley de propiedad comunitaria, una ley de consulta. La única ley de consulta que existe en la región es en Perú, que la ley no está mal, pero después viene el reglamento, y así como dicen, echa la ley, echa la trampa, hecho el reglamento, estamos en el horno, porque lo que hace es recortar más los derechos. Entonces salió un reglamento horrible, que solo podían ser consultados comunidades que estuvieran en la base de datos del Estado, entonces el Estado era el que armaba el registro, y entonces las comunidades rebeldes no eran consultadas, bueno, y era muy problemático, porque es cierto, y yo siempre lo digo en chiste, pero en serio, que si hoy vienen a decirme, Silvina, hacé la ley de consulta y te la aprobamos, tenemos todos los consensos políticos, los consensos de los pueblos indígenas, tenemos así una situación inmejorable, yo me largo a llorar, porque la verdad que lo que se consulta puede ser muy diferente, se puede consultar desde un código civil hasta, digamos, la instalación de un dispensario en una localidad pequeña, entonces depende si es algo a nivel local, regional, nacional, o sea, digamos, es muy difícil hacer una ley de consulta. Lo que se está tratando ahora es de hacer protocolos por comunidades, porque como la ley de consulta debe ser consultada, entonces como un perro que se muerde la cola. Entonces que las propias comunidades instalen protocolos de cómo consultar. En Jujuy se había consultado en algún momento el tendido de la fibra óptica, también tuvo un revuelo ahí, pero había sido, digamos, como una suerte de intento de llevar adelante la consulta, y la única comunidad hoy que tiene un protocolo, y que es muy lindo y muy interesante, y se los pongo acá porque es bonito, se llama Huellas de Sal, que en quichua es Cachiyupi, que es de las comunidades de Salinas Grandes, en las provincias de Salta y Jujuy, ellos tienen litio, habrán escuchado hablar del litio, y entonces, bueno, están ahí resistiendo la explotación del litio, y ellos sacaron, digamos, un protocolo de consulta que hace una analogía con la siembra y la cosecha de la sal. Yo no sabía que la sal se sembraba y se cosechaba, la verdad, y entonces van haciendo analogía de los procesos de la siembra y la cosecha con las fases que debe tener la consulta. Y entonces es un instrumento muy bonito que, por supuesto, nada, quedó ahí en el material bonito, que está por ahí online si ustedes quieren mirotearlo, pero que también se está vulnerando. Están resistiendo, pero bueno, están ahí, digamos, cada vez más intensos con la explotación del litio. Eso es, así sintéticamente, la respuesta.
Así que bueno, gente, les Bueno, agradezco un Silvi, montón, y bueno, nada, y cualquier momento nos volvemos a ver, y Nico, te agradezco un montón a vos también la invitación otra vez. no, es una alegría enorme, gracias. Sí, la verdad que te quiero mucho, te mando un beso, un abrazo grande a Alberto, mandale un abrazo grande y preguntale si también después quiere, después voy a hablar con él a ver si quiere dar una charla sobre garantías o sobre algo si tiene ganas. Se le preguntás vos, no me Sí, metas en problemas por supuesto, conyugales. me hago cargo de la gestión. Te mando un beso Dale, grande, bueno. Sil. Chao, chiques, que estén bien. Chau, chau. Hasta luego, un gusto. Chau. Bueno, por hoy vamos a cerrar la clase acá. Vamos a leer todos los trabajos que han mandado. Creo que han mandado cerca de 50 trabajos. No sé si Mariela llegó a mandarles los recibidos, pero después podemos armar una lista y subirle para que todos se queden tranquilos de que fueron... Eso. ¿Cómo? Estoy en eso. Perfecto, y si no, armamos una lista y después la subimos con todos los trabajos entregados, como para no tener que contestar todos los mails. La próxima clase vamos a corregir entre todos el trabajo, ¿está bien? De manera que todos puedan autocorregirse, después vamos a intentar hacer devoluciones más específicas. Es probable que, pero al solo efecto de que ustedes puedan también como guiarse mejor, hagamos un aprobado o desaprobado de este trabajo, pero quédense tranquilos que el desaprobado aún en el supuesto no tiene ningún efecto negativo, sería solo para que ustedes vayan como, puedan ver bien si van mejor o peor, ¿está bien? Y la clase que viene vamos a comentarles la resolución que tomemos respecto de la forma de evaluación formal que vamos a tener este cuatrimestre. Está bien, en base a la resolución que sacó el decano hace unos días. Así que les pido, por favor, que lean todo el tema del material que tienen de derecho indígena, que es muy interesante, creo que les interesó la clase. Es difícil que lo vuelvan a ver durante la carrera está más orientada hacia otro lugar, a sacar otro tipo de profesional, ¿está bien? Y va a ser tema que va a estar en los exámenes. O sea, no es un tema que no va a estar, con lo cual les conviene irlo viendo. Y pueden tomarse, si quieren, un poco de descanso, repasen sus trabajos, por favor, en estos días, para poder discutir bien en la próxima clase, y vayan avanzando con las lecturas en la medida de lo posible de los siguientes temas, porque a partir de ahora vamos a ir avanzando más rápidamente. Está bien, ahora que tenemos un cuatrimestre claro, entre comillas, y tenemos fechas, vamos a empezar a imprimirle otra velocidad a los temas, van a empezar a dejar de haber clases de repaso, también vamos a ir a un funcionamiento más acelerado. Así que vayan poniéndose las pilas con DESC, con los temas que vienen yendo, y con pueblos indígenas, que me imagino que no habrán leído nada porque estuvieron con el examen, así que eso lo daba por supuesto. Así que si no hay ninguna pregunta, los saludo. En principio la idea es que a partir de ahora las clases empiecen a durar 1 hora y media, 2 horas, ¿está bien? Más 1 hora y media que 2 horas. Y la próxima clase volvemos a los miércoles a las 11. ¿Está bien? Hoy fue una excepción lo de las 10 de la mañana. Le agradezco a todos por haberse conectado a las 10. Vamos a volver a las 11, así tienen 1 hora más para descansar. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Bueno, les mando un gran abrazo a todos y nos vemos el miércoles que viene. Vamos a subir la clase y vamos a ver si seguimos subiendo otros materiales. Les mando un abrazo grande a todos. Nos ponemos a leer sus trabajos. Adiós.